Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. En mi primer ejercicio nos dan la siguiente tabla de datos, que son todos los que vamos a señalar aquí. Al señalarlos, me doy cuenta que mis datos dan 20. Nos piden que hagamos una tabla de distribución de frecuencias con clases de intervalos de 40 a 49, de 50 a 59 y así sucesivamente. Nos piden que calculemos la media de la muestra a partir de la distribución de frecuencias, que calculemos la mediana de la muestra a partir de la distribución de frecuencias y que calculemos la moda de la muestra a partir de la distribución de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer entonces es establecer nuestro límite inferior, nuestro límite superior, que aquí ya no lo están dando, que es de 40 a 49, 50 a 59 y así hasta completar todos mis datos, que el dato mayor es 89. El primer dato que sacamos es la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es la suma de mi límite inferior, mi límite superior entre 2. Y tenemos nuestro resultado. El siguiente dato que vamos a obtener va a ser nuestras frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas las podemos sacar con la función de frecuencias. Como pueden observar aquí en la barra de fórmulas, la frecuencia está ahí enmarcada. Lo primero que hago es tener mi primer, mi primer dato y recuerden que se deben de oprimir las teclas de Control, Shift y Enter. Y aquí podemos ver la fórmula que utilizamos para obtener las frecuencias. Utilizamos nuestra matriz de datos y nuestros datos de límite superior. Oprimimos nuestras tres teclas y nos da nuestra frecuencia absoluta. El siguiente dato que nos piden es obtener la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se toma el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 3. El 3 se le va a sumir el 4, suma y nos da 7. 7 se suma 4 y nos da 11. 11 suma 2 y nos da 13. 13 se suma 7 y nos da 20. 20, que es el dato, es el número de datos que tenemos ahí nosotros. Como pueden observar, aquí lo vemos. Los siguientes datos que vamos a sacar son las frecuencias relativas y la frecuencia porcentual. Estas se obtienen dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Obtenemos entonces, hacemos una por una, como podemos observar, en la barra de fórmulas está mi fórmula que me indica que 3 entre 20 y así también me indica que 4 entre 20 y siempre va a ser. Yo utilizo los símbolos de pesos para establecer como una celda absoluta y no cambie la celda y pueda recorrerlo de manera automática. En la frecuencia también porcentual obtenemos el mismo dato, dividimos también dividimos lo mismo. La diferencia es que aquí damos el formato de estilo porcentual. Y entonces ya tenemos nuestros primeros datos. Para sacar la mediana, el dato que vamos a ocupar va a ser la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta y obtener el total y después dividirlo. Como pueden observar en la barra de fórmulas, es una multiplicación y es una multiplicación. Aquí lo tenemos y entonces ya hemos construido nuestra primera tabla. Tenemos nuestros primeros datos, que es el número total de datos y el total de las frecuencias por las marcas de clase. Vamos a hacer una división, la cual me indica a mí que es la media aritmética. Aquí la tenemos, media aritmética, que es la división del total de la frecuencia por la marca de clase entre el número de datos. Y aquí podemos ver la fórmula que tenemos. En este caso sería D21. Aquí sería D21 porque está en la celda D20 y H21. Y entonces obtengo mi resultado que es 67.5. Para sacar la mediana, aquí vamos a utilizar esta fórmula. En clases pasadas la vimos al revés. Bueno, es conmutativo esto. Habíamos puesto límite inferior más la operación por el intervalo. Ahora la podemos manejar también de esta forma. Yo les estoy poniendo aquí un ejemplo en Excel de cómo se pueden obtener de las dos maneras. Esta es una forma.
Esa es una forma, una fórmula que tenemos aquí en Excel. Y las medidas de posición, lo primero que hacemos para localizar en qué fila vamos a trabajar, como es una medida de posición y se saca n entre 2, en este caso sería 10, buscamos en las frecuencias absolutas el número 10 o el cercano a 10, en este caso el 11. Entonces estaríamos trabajando con esta fila. Los datos que obtendremos entonces sería mi límite inferior, que es 60, mi amplitud de clase, que es 10, mi mitad de datos, que es 10, menos 1 de la frecuencia, que es 7, entre la frecuencia absoluta, que en este caso sería 4. Entonces estos son los datos que voy a utilizar: 60, 10, que es 20 entre 2, 7, 4. Los ubico yo aquí en mis filas y aquí es como quedaría la fórmula. Únicamente veo que existen A1760, el 10E16, que es el 7, D17, que es el 2, por 10. Y esta es otra forma de sacarla, un poco más corta. El resultado es el mismo, me tiene que dar el mismo resultado. Ustedes deben de ubicar que sus celdas correspondan a las cuales yo estoy utilizando aquí en este video. Los datos que utilizamos entonces son mi límite inferior, que es 60, n entre 2, que es 10, mi frecuencia acumulada menos 1, en este caso es 7, mi frecuencia absoluta, que está en la misma fila, que es 4. Y mi amplitud que en este caso sería 10. Tengo mis datos, la puedo hacer también de manera directa y entonces obtengo mi resultado. Para obtener la moda o la muestra modal o el intervalo modal, el primer dato que voy a buscar va a ser en dónde encuentro la frecuencia con mayor número. En este caso voy a trabajar únicamente con esta columna, que es la frecuencia absoluta. El dato mayor es 7, se encuentra en esta fila, entonces aquí voy a trabajar mi intervalo modal, en este caso sería 80, mi límite inferior, aquí lo tengo, mi amplitud, que es 10, mi frecuencia acumulada es 7, menos el punto, menos I1, que es 2, me pide también menos más Fi más 1, en este caso sería 0, entonces ahí tengo ya todos mis datos. Puedo sustituirlos en la forma y hacerlos de manera directa. El resultado sería 84.2. Como pueden observar aquí en la barra de fórmulas, yo estoy poniendo nada más la posición de mi límite inferior 80, que es A19, y los otros estoy poniendo los números directos para hacerla un poco más corta. Si no, pues puedo ir haciendo las operaciones un poco más largas. Entonces con esto obtendríamos ya nuestro primer ejercicio. Recuerden, la media aritmética es la división del total de marca de clase por mi frecuencia absoluta entre el número y está mi resultado. La mediana es una medida de posición y entonces busco en mi frecuencia absoluta el número que esté más cercano entre mi N2, en este caso 10, en este caso sería aquí el 11, entonces con esta trabajo mediana, mi límite inferior es 60, mi intervalo sería 10, 7 mi frecuencia absoluta, mi frecuencia eh, absoluta es 4, mi frecuencia acumulada 7, mi frecuencia absoluta 4, y mi intervalo es de 10. Y con estos datos, siguiendo estos pasos más cortos, aquí les dejo también
los datos y la fórmula como que quedaría para obtener mi primer resultado. Con esto terminamos. Revisen su video paso a paso. Saludos.